Nosotros vamos a hablar de las minorías desde distintos puntos de vista, vistos principalmente desde la psicología, la lingüística, la antropología y qué son las minorías para el historiador. Empezando por la psicología, que dice que ser minoritario o pertenecer a un grupo en minoría tiene un impacto algo particular dentro de nuestra psique. Eh, Esto implica las nociones de diferencia, alteridad, desviación social y diferencia con respecto a la norma. Eh, Cabe decir de que de aquí derivan las problemáticas del aislamiento social y la marginación. Eh, Diversos estudios estadounidenses demuestran que las minorías visibles son objeto de discriminación, ya que existen múltiples reacciones ante esta falta o desigualdad de oportunidades. Una de estas reacciones, la primera, eh, es que consiste en interiorizar la visión descalificadora de la sociedad sobre personas migrantes. Este tipo de migrante se siente excluido, experimenta trastornos como la depresión, la ansiedad, baja autoestima, etcétera. Este grupo de gente ya ha estado en una posición minoritaria, de sentirse como una minoría, ya que experimentan por segunda vez el rechazo y se encuentran a merced de las decisiones de las autoridades. Otra reacción claramente minoritaria consiste en atrincherarse en una posición de reivindicación de la propia diferencia y de rechazo a toda integración. Y como último, un posicionamiento similar puede identificarse en jóvenes procedentes de contextos migrantes también. Puede reivindicar su diferencia, pero en forma positiva. El desafío se encuentra para ellos en el grado de creación de una nueva síntesis, de integración de su herencia cultural con una cultura dominante. Minorías para la lingüística. La mayoría de los países reconocidos por la ONU cuentan con una o varias minorías lingüísticas. Estas minorías lingüísticas manifiestan diferencias en la ecología del lenguaje. Estas diferencias son las que imposibilitan llegar a un acuerdo sobre el concepto de minorías lingüísticas. Si se ha llegado a un consenso en torno a los criterios que convendría tomar en consideración para tomar a uno de los dos grupos sociales como minorías lingüísticas y al otro como mayoría lingüística. Algunos de estos criterios pueden ser diferencia de idioma y cultura, vínculos de parentesco, etc. Esto hace que el estudio de las minorías lingüísticas tenga una cierta relevancia social. Minorías para la antropología. El texto cuenta sobre los dos conceptos aceptados de minoría, los cuales pueden ser bastante distintos a la hora de escucharlos. Uno de ellos trata sobre una inferioridad respecto a un umbral temporal establecido por la ley, caracterizado por un conjunto de incapacidades sociales, técnicas, jurídicas y políticas. La segunda definición nos dice que una minoría es un grupo pequeño dentro de uno más grande estadísticamente hablando. Aquí se puede ver muchos ejemplos como la relación de un hijo o hija con sus padres, en la que se da una relación jerárquica muy importante y por lo tanto de respeto y un sentimiento de autoridad en cómo los niños ven a sus padres. También hay que tener en cuenta que no siempre hace falta ser parte de una minoría estadística para ser visto y tratado como un menor. Minoría según el historiador. El término minoría se utilizaba con referencia europea derivada del Congreso de Viena. Este uso, que delimita un grupo étnico, religioso o cultural que aspira a la independencia o a formas de autonomía en un Estado relativamente federal, constituye el primer sentido de la minoría. Otro significado aparece en los años 1930 de mano de de los trabajos de varios sociólogos de la Escuela de Chicago, Donald Young y Louis Wirth. En un artículo fundamental de 1945, Wirth define la minoría como un grupo que, debido a características físicas o culturales, está sometido a tratamientos diferenciados en la sociedad y se considera objeto de discriminación colectiva. Explica que la noción de minoría no es tan estadística. Una minoría puede ser demográficamente una mayoría, como por ejemplo un determinado lugar que es conquistado. La situación de minoría puede también generar un terreno fértil para la expresión artística y servir asimismo a la movilización política. En Estados Unidos, las políticas antidiscriminatorias y de discriminación positiva se apoyan en la noción de minoría para poner fin a los prejuicios sufridos por los afroamericanos, las mujeres, los indios de América y los latinos en numerosos países. El Estatuto de Minoría
concede derechos específicos que apuntan a subsanar situaciones históricas de denominación. Tanto en las ciencias sociales como en las políticas públicas, la noción de minorías, a pesar de sus ambigüedades, se ha impuesto progresivamente.